Imagina morir atrapado en el instante más brutal de tu existencia y quedar congelado así por la eternidad. Hoy recorrerás las escenas más oscuras jamás grabadas en piedra. Quédate hasta el final y prepárate para ver cómo la muerte deja huella. La posibilidad de quedar atrapado en el tiempo, inmortalizado en piedra, es una rareza casi imposible. Solo uno entre 1.000 millones de huesos se convierte en fósil. Aún más inusuales son los hallazgos que conservan no solo el cuerpo, sino también el instante exacto de una muerte violenta. Algunos descubrimientos han expuesto escenas de una brutalidad tan cruda que reescriben las historias de la vida prehistórica sin filtros. Nos muestran que mucho antes de que existiera el ser humano, el mundo era un campo de batalla constante. Un ejemplo inigualable ocurrió hace 12.000 años. Dos mamuts colombinos, adultos, de más de 10 toneladas cada uno, se enfrentaron en una batalla sin escapatoria. Ambos tenían un colmillo roto, lo que les permitió acercarse peligrosamente. Uno clavó su colmillo directamente en la cuenca ocular del otro. Normalmente podrían haberse separado después de la pelea, pero la forma irregular de sus colmillos rotos los dejó enganchados, incapaces de soltarse. Cayeron al suelo y no pudieron levantarse. Murieron lentamente, debilitados por el esfuerzo, el hambre o la deshidratación. Cuando sus restos fueron descubiertos debajo de una de sus patas, apareció un coyote con el cráneo aplastado. Probablemente se acercó a carroñar y fue víctima de su mala decisión. Mucho más atrás en el tiempo, hace 147 millones de años, se halló el esqueleto de un Allosaurus con una herida impresionante en la pelvis, justo en la región reproductiva. El agujero parecía haber sido perforado con precisión quirúrgica, lo cual resultó aún peor para el animal. Aunque sobrevivió al impacto inicial, una infección se instaló en la zona, generando un absceso del tamaño de un puño que lo mató semanas después. El responsable del ataque habría sido un Stegosaurus, armado con espinas óseas afiladas en su cola, capaces de atravesar hueso con firmeza letal. La batalla fue rápida, pero sus consecuencias fueron prolongadas y dolorosas. Durante el Cretácico temprano, en lo que hoy es China, ocurrió otra tragedia. Un pequeño mamífero carnívoro llamado Repenomamus se aferraba al cuerpo de un Psittacosaurus. Este feroz depredador, similar a una zarigüeya, logró fracturar dos costillas del dinosaurio con sus garras. Justo en pleno ataque, una erupción volcánica los sepultó en cenizas calientes, inmortalizando el combate. Aunque el mamífero era mucho más pequeño, no era un hecho aislado. Se han hallado restos de dinosaurios juveniles dentro del estómago de otros individuos de su especie, lo que sugiere que no era una excepción, sino una especialización. En el Mioceno, hace unos 20 millones de años en Venezuela, la violencia marina también dejó su marca. Un sirenio llamado Culebratherium, ancestro de los manatíes, fue brutalmente atacado por dos depredadores al mismo tiempo. Un enorme caimán prehistórico y un tiburón tigre. El caimán mordió su hocico con tanta fuerza que le fracturó el cráneo, intentando asfixiarlo. Usó el giro mortal, al igual que los cocodrilos actuales. Luego, debilitado, el tiburón se unió al ataque y mordió repetidamente su cuerpo. Las heridas y dientes incrustados prueban que murió vivo, desmembrado, en un ataque doble sin posibilidad de escape. Los cielos del Jurásico también fueron escenarios de batallas inesperadas. Un Ramphorhynchus capturó un pez volando bajo, pero en ese instante un pez más grande, el Aspidorhynchus, lo embistió desde abajo. La mandíbula del depredador se incrustó en el ala del pterosaurio, quedando atrapado. El Ramphorhynchus, aún con el pez en la garganta,
no pudo liberarse. Ambos se hundieron en el agua, muriendo juntos en una cadena de errores letales. Este fósil revela cómo incluso los depredadores podían convertirse en víctimas de su propio instinto. Uno de los fósiles más famosos de todos los tiempos es el de los dinosaurios luchadores, un Velociraptor y un Protoceratops, atrapados en pleno combate. El raptor tenía sus garras en el cráneo del ceratopsio, mientras este había atrapado su brazo con el pico. Aunque durante años se creyó que murieron sepultados por una duna, estudios posteriores revelaron heridas en el Protoceratops que no coinciden con las del raptor, lo que sugiere que ambos se mataron mutuamente. Luego fueron parcialmente carroñados antes de quedar sepultados. Este fósil fue clave para demostrar que los dinosaurios eran cazadores activos y no meros carroñeros. El hallazgo de 2006 en la formación Hell Creek conmocionó a la paleontología. Un joven Tyrannosaurus Rex y un Triceratops adulto fueron encontrados juntos, con heridas evidentes de combate. El Tyrannosaurus Rex tenía el cráneo fracturado, dientes rotos y dedos destrozados. El Triceratops presentaba mordidas profundas en la columna. Aunque el tamaño desigual genera dudas sobre un ataque frontal, se barajan dos teorías: un ataque grupal de varios T-Rex o una embestida defensiva del Triceratops al sentirse amenazado. Sea cual sea la verdad, ambos terminaron enterrados juntos, congelados en la última escena de un enfrentamiento letal. En una cápsula de ámbar con más de 100 millones de años de antigüedad, dos hormigas quedaron inmortalizadas en una escena simple pero reveladora. Una de ellas mordía con fuerza la cabeza de la otra. Aunque su tamaño es minúsculo en comparación con los colosos del pasado, este fósil representaba la evidencia más antigua de un conflicto entre especies distintas de hormigas. Lo fascinante no es solo el hecho de que estuvieran peleando, sino que este enfrentamiento indica que las guerras entre hormigas tienen raíces profundas, extendiéndose hasta el Cretácico. El ámbar, al sellar esta escena, capturó un momento de violencia que ha perdurado más de 100 millones de años. En otro fragmento se observa a una hormiga y una termita enfrentadas, lo que sugiere que los conflictos entre estas especies han sido constantes desde tiempos remotos, probablemente desde que existen los bosques. La guerra y la competencia no eran exclusivas de los depredadores colosales. Incluso las criaturas más pequeñas participaban en batallas por territorio, alimento y supervivencia. En otro ámbar cretácico procedente de Birmania, una pequeña araña aparece a punto de atacar a una avispa parasitaria atrapada en su telaraña. Esta escena marca la única vez que se ha encontrado evidencia fósil directa de una araña en el acto de cazar dentro de su propia red. Aunque la presa nunca fue devorada, el ámbar cayó antes de que pudiera concretar la acción. La imagen congelada en resina demuestra que incluso los encuentros más insignificantes del ecosistema prehistórico podían ser conservados con una claridad asombrosa. Retrocediendo aún más en el tiempo, al Triásico, hace 210 millones de años, se documentó uno de los enfrentamientos más desproporcionados y violentos entre depredadores. Un Rauisuchian, un reptil dominante terrestre, fue atacado por un fitosaurio, un reptil semiacuático con forma similar a los cocodrilos actuales. El hueso del fémur del Rauisuchian, hallado con marcas de mordidas profundas y dientes incrustados, revela no solo un ataque brutal, sino dos momentos distintos de violencia. Algunas de las heridas estaban cicatrizadas mientras que otras eran frescas, lo que indica que fue atacado por dos fitosaurios diferentes en momentos separados. Lo llamativo es que el Rauisuchian era mucho más grande que su agresor, lo que sugiere un ataque sorpresivo, probablemente mientras cruzaba un cuerpo de agua.
El depredador acuático aprovechó la ventaja del terreno para herirlo desde una posición de emboscada. Este tipo de estrategia muestra que en la naturaleza prehistórica el tamaño no siempre garantizaba la victoria. Las aguas del pasado eran igual o más peligrosas que las tierras. En el Mioceno, las especies marinas no solo lidiaban con depredadores naturales, sino con encuentros letales, como el que vivió un Culebratherium. La estrategia del caimán gigante fue precisa. Mordió el hocico de la presa con tal fuerza que atravesó huesos, probablemente para interrumpir su respiración. Las marcas posteriores mostraban que luego giró sobre sí mismo, aplicando un death roll similar al de los cocodrilos actuales. Después llegó el tiburón tigre, atraído por el caos. Atacó con tal ferocidad que dejó dientes incrustados en la columna vertebral de la víctima. Esta escena, reconstruida a partir de los rastros fósiles, demuestra que el mar tampoco ofrecía tregua. Era un campo de batalla abierto, sin reglas ni segundas oportunidades. Pero en tierra firme la violencia también alcanzaba cotas extremas. La escena del Velociraptor y el Protoceratops no solo es una de las más reconocidas por su dramatismo, sino también por su importancia científica. La fuerza del Velociraptor se ve reflejada en las garras posicionadas estratégicamente sobre el cuerpo del herbívoro, mientras que el Protoceratops no se quedaba atrás. Su pico atrapó el brazo del carnívoro con tal precisión que aún en la muerte los huesos seguían en tensión. No es solo un fósil, es una evidencia pura de lucha sin cuartel, de instinto, frente a resistencia, de dos animales que se rehusaron a ceder incluso en sus últimos momentos. Cientos de millones de años después, en América del Norte, otra escena de violencia extrema fue registrada, esta vez entre dos íconos del Cretácico tardío, Triceratops y Tyrannosaurus Rex. Aunque el Tyrannosaurus Rex, hallado en la formación Hale Creek, era un adolescente, ya tenía la fuerza suficiente para enfrentar a un adulto. Las lesiones que presentaba eran severas: un cráneo fracturado, dientes rotos, dedos quebrados. Por su parte, el Triceratops tenía marcas de mordida en su espina dorsal. Es improbable que hayan muerto juntos por accidente. Todo apunta a una confrontación. La hipótesis más aceptada indica que fue el Triceratops quien, molesto o protegiendo a una cría, embistió al joven depredador. Aunque hay teorías que hablan de una caza en grupo por parte del Tyrannosaurus Rex, lo cierto es que el resultado fue fatal para ambos. Sus restos quedaron atrapados en la arena, aún entrelazados en un combate sin ganador. Los fósiles, aunque mudos, son testigos implacables de historias extremas. Desde enfrentamientos entre gigantes terrestres hasta cazas submarinas lideradas por reptiles colosales, cada hallazgo es una cápsula de verdad que supera cualquier ficción. Las probabilidades de que estas escenas quedaran preservadas son casi inexistentes. Y sin embargo ahí están, no hablan pero gritan con fuerza. Cada marca, cada fractura, cada diente incrustado es un mensaje claro de un pasado brutal, donde la ley era sobrevivir a cualquier costo. Estos fósiles no solo representan muerte, también revelan la ferocidad de la vida. La lucha desesperada por un segundo más de existencia, la violencia inherente al orden natural. La historia fósil de los enfrentamientos brutales no termina con los grandes y famosos depredadores. En algunos casos, pequeños depredadores mostraron habilidades letales y estrategias sorprendentes. Los fósiles de Repenomamus, con restos de dinosaurios juveniles en su estómago, confirman que estos pequeños mamíferos no se conformaban con sobrevivir. Cazaban activamente.
no eran meros oportunistas, sino depredadores funcionales en un ecosistema dominado por reptiles gigantes. Lo más sorprendente es la audacia de atacar presas mayores, incluso cuando implicaba riesgos letales. La crudeza de estos relatos, sellados por el paso del tiempo y la geología, redefine la imagen que tenemos de la prehistoria. No fue un periodo de lentitud y supervivencia pasiva, sino un campo de batalla constante donde los errores se pagaban con la vida y los reflejos eran la única línea entre vivir o perecer. En cada centímetro de roca que guarda un combate, se esconde un testimonio de resistencia, de conflicto, de tragedias reales. Y lo más fascinante es que todavía quedan muchos más por descubrir. Entre los muchos fósiles que han salido a la luz con el paso del tiempo, pocos logran transmitir la brutalidad del pasado como aquellos preservados en pleno acto de violencia. Uno de los ejemplos más gráficos y perturbadores es el fósil de Allosaurus, que sufrió una herida mortal en la pelvis, justo en la zona reproductiva, probablemente causado por el poderoso ataque de un Stegosaurus. No solo recibió un impacto directo, sino que además sobrevivió lo suficiente como para que la herida se infectara, generando un absceso del tamaño de un puño. Esa infección, combinada con el dolor constante, acabó matándolo lentamente. Este tipo de evidencia fósil no solo demuestra un enfrentamiento, sino también una consecuencia directa: semanas de agonía por una herida provocada en pleno combate. A través de ese rastro óseo, la paleontología no solo reconstruye comportamientos, también desvela una verdad: morir no siempre era rápido. En otras ocasiones, las muertes eran instantáneas, producto de catástrofes que no daban espacio a la relación o a la reacción. Como la erupción volcánica que sepultó a un Repenomamus y a su presa, el Psittacosaurus. Ambos quedaron atrapados en pleno enfrentamiento, con el mamífero mordiendo profundamente mientras sus garras desgarraban las costillas del dinosaurio. El volcán no discriminó y en segundos sepultó la escena en cenizas ardientes, preservando para siempre ese acto de violencia. Lo curioso es que el atacante, aunque más pequeño, fue quien desencadenó todo. Esto revela que a pesar de su tamaño, los mamíferos de aquella época podían ser audaces hasta la imprudencia. Y a veces esa audacia costaba la vida. Las batallas del pasado no siempre se limitaban a encuentros uno a uno. Hay fósiles que demuestran interacciones múltiples, ataques en cadena o confrontaciones entre varias especies al mismo tiempo. Un caso notable es el de la presa marina atrapada y atacada por dos depredadores distintos, un caimán gigante y un tiburón tigre prehistórico. Este ataque doble no solo se distingue por las huellas de ambos depredadores, sino por la técnica empleada. El caimán enfocó su ataque en el cráneo, intentando asfixiar a su presa al impedir que respirara. Mientras tanto, el tiburón desgarraba el torso y la espalda. La violencia fue tan extrema que partes del esqueleto mostraban fracturas múltiples y marcas de dientes profundamente incrustadas. Este fósil, lejos de ser un simple hallazgo, se ha convertido en una ventana directa al comportamiento coordinado, o al menos oportunista, de los depredadores marinos. Y si bien los mares fueron testigos de escenas espeluznantes, los cielos no se quedaban atrás. La imagen del Rhamphorhynchus, un pterosaurio siendo interceptado por un pez mayor justo después de atrapar a su presa, representa un momento perfecto de caos natural. Con un pez atrapado en su garganta y otro pegado a su ala, el reptil volador no tenía escapatoria. El impacto entre ambos dejó sus cuerpos entrelazados, con las mandíbulas del pez fusionadas en el tejido alar del pterosaurio. Murieron juntos, ahogados en una lucha sin final. La escena no tiene parangón en el registro fósil y demuestra que incluso volando no había seguridad. La violencia prehistórica también dejó su huella en el comportamiento entre especies emparentadas. El fósil de las dos hormigas atrapadas en ámbar, peleando a muerte, es una prueba clara.
No necesitaban, no estaban cazando ni protegiendo alimento. Estaban en guerra. Esta escena, aunque pequeña y silenciosa, es igual de significativa que un combate entre titanes. Nos habla de conflictos ancestrales, de rivalidades que preceden incluso a la aparición del ser humano. La guerra, en sus formas más básicas, ya existía mucho antes que nosotros. Otro fósil notable surgió del periodo Cretácico en Mongolia, el famoso dúo de dinosaurios luchadores. El Velociraptor y el Protoceratops se enzarzaron en un enfrentamiento letal que terminó con ambos muertos. Pero los análisis posteriores revelaron algo más siniestro. El Protoceratops presentaba lesiones que no podían atribuirse al raptor. Esto sugiere una tercera intervención, o tal vez un acto final de mutua destrucción. Aunque las teorías siguen en disputa, lo evidente es que ambos combatieron hasta la muerte. Las pruebas lo dicen todo. Garras incrustadas, un brazo atrapado, huesos fracturados y una disposición corporal que indica que ninguno cedió. Este fósil, considerado uno de los más importantes jamás descubiertos, no solo muestra un combate, muestra la voluntad de resistir hasta el final. En el caso del Tiranosaurio Rex y el Triceratops, la situación es aún más compleja. Los dos cuerpos, encontrados juntos y con heridas evidentes de combate, plantean preguntas que aún hoy se debaten. El Tyrannosaurus, pese a ser un joven adulto, presentaba daños significativos: mandíbula rota, dientes perdidos, dedos fracturados. Por su parte, el Triceratops tenía heridas profundas, dientes incrustados en la columna y marcas de embestidas. Aunque el tamaño desigual sugiere que un ataque frontal era improbable, existen evidencias de que otros tiranosaurios rex cazaban en grupo. Otra posibilidad es que el Triceratops, instintivamente territorial, decidiera atacar primero. Sea cual sea la verdad, el resultado fue fatal. Ambos terminaron bajo sedimentos, atrapados por el tiempo, testigos de su propio final. Pero la historia no termina en tierra firme. En los océanos del Triásico también se vivieron enfrentamientos feroces. El Rauisuchian, atrapado o atacado por un fitosaurio, es un ejemplo de cómo los depredadores más grandes no siempre dominaban el entorno. La evidencia muestra que pese a su tamaño, este reptil terrestre cayó víctima de un ataque acuático certero. Las marcas de mordidas estaban localizadas en la parte trasera del cuerpo, lo que indica una emboscada típica de cazadores ocultos. Algunos de estos ataques fueron fallidos, como lo demuestran las heridas cicatrizadas. Otros fueron letales. Esto sugiere un patrón de caza insistente, donde un mismo individuo podía ser atacado varias veces antes de ser finalmente derrotado. La naturaleza en su forma más pura es neutral, no premia el valor ni castiga la cobardía, solo recompensa la adaptación y castiga el error. Estos fósiles no son solo evidencia científica, son retratos de un mundo sin concesiones, donde cada día era una batalla y cada encuentro podía ser el último. No había compasión ni segundas oportunidades, solo el instinto, la fuerza, la estrategia y la suerte. La violencia preservada en piedra no es una excepción, es la norma oculta del pasado. Y cada vez que se descubre un nuevo fósil en plena lucha, se refuerza la misma conclusión. Vivir era un riesgo constante. Cada especie, desde las más pequeñas hasta las más colosales, libró sus propias guerras. Algunas fueron rápidas, otras prolongadas, pero todas dejaron marcas, cicatrices y enseñanzas. Hoy, gracias a esos fragmentos del tiempo, podemos comprender que la historia de la vida es también la historia de la lucha. Si algo queda claro al observar estos vestigios es que la muerte en la prehistoria no era silenciosa ni sencilla, era cruda, sangrienta y muchas veces inesperada. Y aunque cada fósil cuenta su propia historia, todos coinciden en algo. La vida tal como la conocemos siempre ha sido un equilibrio delicado entre la supervivencia y la extinción.
Algunos mueren, otros trascienden en su último grito de horror. Estas criaturas no solo fueron víctimas, fueron advertencias petrificadas. Si este viaje te heló la sangre, suscríbete, activa la campanita, comenta tu parte favorita y compártelo con los que aún no han visto la oscuridad.